todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de teoría del día de hoy del curso. Hoy día vamos a ver diseños epidemiológicos, pero yo le he puesto un título un poco más llamativo como estudios epidemiológicos más frecuentes en investigación de pregrado, ¿no? De la teoría a la práctica queremos un poco, vean ustedes cuál es la importancia de poder identificar un problema de investigación, ese problema de investigación, ver las variables, cómo se relaciona y luego ver el diseño metodológico, que es la profundidad de la investigación que ustedes quieren hacer. Para esto es importante igual conocer herramientas epidemiológicas y estadísticas que les va a permitir tener mejor información. Pero como siempre les comento en la clase, lo más importante es que tienen que leer, ¿no? Leer de esas variables, cómo son los instrumentos de medición, qué tipo de variable, cuáles son las dimensiones de esa variable que le permita profundizar la información. Es la única manera que le puedan dar un diseño metodológico acorde a lo que ustedes están buscando. Caso contrario, solamente leer de forma superficial no va a contribuir mucho a que puedan ustedes tener mejor información y a tener una mejor decisión. Muy bien, entonces, el propósito de la clase es conocer los diversos estudios epidemiológicos, determinar la utilidad de los estudios epidemiológicos en la determinación de factores de riesgo, que es muy importante, en la prevención, la comunicación de riesgo en salud, e identificar las ventajas y desventajas de estudios epidemiológicos. Como siempre hemos comentado desde la primera clase, todo parte de la idea, ¿no? La idea que uno tiene para investigar, esa idea puede ser por déficit teórico o por una forma práctica, que uno ve un problema en servicio, identifica alguna característica, una relación, y se forma en la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el motor de toda la investigación. Esa pregunta eh, tenemos que nosotros analizar, comenzar a leer, porque ya para todo hay posibles respuestas. Entonces, esas posibles respuestas se llaman hipótesis. Lo que nosotros tenemos que es comprobar si mis hipótesis que yo pienso es bien, o están bien, o están de acuerdo, o son correctas, y para eso necesito un diseño metodológico que incluye cómo recolecto la información, ¿no? Con la población, la muestra, criterios de inclusión, exclusión, la selección de esa muestra, cómo analizo, cómo es el instrumento que voy a utilizar para recolectar la información, si tiene validez, si tiene confiabilidad, y ver qué tipo de estudio es. Es un momento, en un momento, es una foto en un momento determinado, es un seguimiento hacia adelante, hacia atrás, puedo manipular las variables, no puedo manipular. O sea, todo esto tiene que ver con ese marco teórico que es importante, que ya hablamos en alguna clase. Luego viene la ejecución, la discusión, y esa discusión genera conclusiones y recomendaciones. Y eso es lo que genera ciencia, porque en muchos casos la información que existe de forma general en algunas poblaciones no sigue esos patrones o parámetros, por lo tanto, esa nueva información generará nuevo conocimiento en un problema determinado que estamos investigando. Entonces, usualmente los diseños de investigación epidemiológica pueden ser de dos formas, observacionales y experimentales. Observacionales, el investigador no posee la facultad de manipular la variable, mientras que el experimental, el investigador sí puede manipular esa variable. Lo más conocido acá son los ensayos clínicos selectorizados, ¿no? Entonces, acá uno puede ver el número de sujetos, quiénes son expuestos, no expuestos. Igual es un estudio prospectivo, yo busco incidencia de casos, de manera que me permite hacer un seguimiento mucho más estricto, ya que es importante, como vamos a ver cuando hagamos la parte experimental, el tema de la aleatorización y el tema del ciego, ¿no? O sea, del enmascaramiento para no saber cuál es el medicamento o el equipo que estoy probando. Entonces, los experimentales pueden ser de forma aleatoria. Si son aleatorias, puede ser investigación básica o lo que es ensayo clínico aleatorizado, intervención comunitaria y de campo. Y los que no son aleatorios se llaman cuasi experimentales.
Aquí la población inicial es igual a la población final. Y lo que se trata de demostrar es a través de una intervención, ver cuál es el efecto, ¿no?, de esa intervención que se va a hacer. Los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos pueden ser justamente los famosos ecológicos, que son las comparaciones poblacionales, ¿no?, de datos a través, por ejemplo, de tasas de mortalidad, tasas de natalidad, ¿no? Voy comparando poblaciones con características para ver algunas diferencias, o los transversales, que son un corte, ¿no? Una mirada en un momento determinado y ver la prevalencia, es decir, casos nuevos y antiguos, y ver cuáles son esos factores que existen en ese momento que contribuyen a la enfermedad. Entonces tendré factores y no factores, y enfermos y no enfermos, y ya tengo mi análisis que puedo hacer. O los analíticos, que son comparación, ¿no? Comparación de la causa al efecto, que es una corte hacia adelante prospectivo, o el efecto causa, como los casos y controles. Es cierto que existen variantes de casos y controles y corte, pero no nos vamos a profundizar. Vamos a ver la mayor generalidad para que tengan idea de estos tipos de estudios. Una cosa importante es que el nivel de evidencia de los estudios epidemiológicos y los diseños tiene que ver con el tipo de esto que estamos haciendo. Un estudio descriptivo, digamos, está en la pirámide más baja de la escala de evidencia, a diferencia de un ensayo clínico, ¿no?, que tiene la más alta nivel de evidencia. Siguen las cortes, caso control, transversal, descriptivo. Para las tesis, lo mínimo que se pide son estudios transversales, ¿no? Caso control o cortes. También tiene que ver mucho con el tema de la viabilidad económica, ¿no? Porque muchos de los ensayos clínicos necesitas, o las cortes, es mucho tiempo y muy costoso, por lo cual es una limitante para hacer una tesis, pero pueden estar también cortes que no, que estén registradas, ¿no? Por ejemplo, en libros de medicina, libros de cirugía, donde hay la información, no va a costar mucho porque la información ya está ahí determinada. Entonces, en general, los estudios pueden ser observacionales, experimentales. Los experimentales pueden ser ensayo controlado, que ves pacientes, ensayos de campo donde son personas saludables, y ensayos comunitarios, que son comunidades y su intervención. Los observacionales pueden ser descriptivos, que hemos visto, y los analíticos. Los analíticos, ecológico, conocido como correlacional, o ve poblaciones; transversal, caso control y corte, que ve individuos. Entonces, repasando, observacionales pueden ser descriptivos y analíticos. Ahora, en el tema de los descriptivos hay alguna también división interesante, porque aparecen otros como el reporte o serie de casos, ¿no?, que es un conjunto de datos de población muy pequeña que tienen similitudes de sintomatología y signos que aparecen, y que no hay una etiología muy clara, lo cual genera nuevas evidencias de una nueva patología, como el caso, por ejemplo, de SARS-CoV-2 o de mpox, ¿no?, donde uno identifica estas características y pueden servir. Los transversales, dijimos, son de corte, y los ecológicos son poblacionales o de correlación. Los analíticos, ya hablamos de corte y caso control. Ahora, dentro de los descriptivos es uno de los temas súper importantes, porque acá se describe un fenómeno con tres características epidemiológicas importantes: tiempo, espacio y persona. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Estas características permiten caracterizar la semejanza o diferencia de esa población que está afectada por la enfermedad. Es la primera idea que nos tiene. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué edades tienen? La idea de esto es buscar qué es lo común que tiene esa población, para yo poder identificar alguna relación con alguna otra variable. Es como comenzar a hacer la búsqueda exhaustiva, pormenorizada, de lo que está ocurriendo, y va a aparecer en el transcurso de los días. Es útil para los administradores de salud porque permite identificar grupos de riesgo, ¿no? Entonces yo puedo identificar un grupo y generar un mensaje comunicacional. Si sé, por ejemplo, son niños
que aparece como tosferina, entonces yo puedo hacer mensajes comunicacionales con el tema de vacunación, identificación de signo de alarma, o sea, buscar algunas estrategias antes de enfermarme y a ir haciendo algún tema comunicacional. Y para los epidemiólogos, importante para el tema de factores de riesgo que pueden ser eliminados. Lavarse la mano, usar mascarilla, ¿no es cierto? Usar bate de protección, tomar agua hervida, entre otras medidas. Para estos estudios descriptivos, usualmente lo que hacemos es identificar variables importantes como el sexo, la raza, la edad, el estado civil, la ocupación, si es rural, urbano, distancia. Son información que nos va a permitir de alguna manera ir caracterizando esta enfermedad en tiempo, espacio y persona, ¿no? Igual que la estacionalidad, por ejemplo. Si yo sé que en verano lo que se incrementa son las enfermedades diarreicas y de encuentro algún patrón de incremento de neumonías en verano, es algo atípico, entonces no guarda estacionalidad, por lo tanto es una enfermedad que está apareciendo o hay una irregularidad en ese patrón. Entonces, ven cómo nos pueden ayudar estas características en la descripción. Ahora, si bien es cierto, hay fuente primaria para la descripción de datos descriptivas, también tenemos algunas fuentes que son fuentes secundarias, ¿no? Como datos censales, estadísticas vitales, como la que tiene el INEGI, por ejemplo. Tenemos información que nos puede servir, historias clínicas o base de datos que son útiles para hacer descripciones y de estas mismas poder también sacar algunos temas analíticos o correlaciones que se van a hacer para un estudio transversal. Entonces, este estudio es importante porque es un generador de hipótesis. Entonces, es el primer dato que nos dan para poder pensar, basado en mi teoría, cuál sería la posible hipótesis de la enfermedad, ¿no? O esa relación que estoy pensando hacer, cuál sería la posible interacción. Y eso, como les comenté, está muy relacionado con el conocimiento previo que existen en los libros de medicina, en las revistas, en las tesis que tenemos que revisar. Estos estudios son rápidos, económicos, pero tienen bastantes sesgos o errores, sobre todo cuando llegamos a las conclusiones, porque solamente son características. No tenemos más allá otro tipo de análisis que se tiene que hacer. Hablamos también de la serie de casos, ¿se acuerdan? Este describe a pacientes en un grupo de pacientes con similares características. Usualmente generan un nuevo hallazgo, que es lo más frecuente, ¿no? Es una patología, por ejemplo, con COVID, tema respiratorio, aparato respiratorio, otras complicaciones metabólicas, pero de pronto apareció una variante que tenía diarrea, que hacía confundir a los clínicos con adenovirus. Entonces, esta nueva variante generaba otra particularidad que afectaba al aparato digestivo con problemas diarreicos. Entonces, ese nuevo hallazgo se puede sacar justamente de este grupo de personas que hemos hecho el análisis, ¿no? Casi representan un tercio de las publicaciones y son importantes porque en las revistas muchas de ellas tienen un espacio, ¿no? Que es justamente estos trabajos que permiten generar rápido conocimiento y permiten hipótesis que son entre la práctica clínica y la epidemiología. Ahora, esto genera hipótesis, pero no para testear la validez o causalidad de una asociación. Digamos que es una porción tan pequeña, muchas veces no tienen eh, un muestreo adecuado, sino que se juntan por características, signos y síntomas, y eso representa una cantidad determinada, pero importante porque genera información para poder tomar decisiones. El otro estudio que sí es importante es el estudio transversal, ¿no? O de prevalencia, o en inglés que se llama cross-sectional. Son estudios que son básicos, pero interesantes porque estos estudios son lo que la mayoría de ustedes en sus tesis están haciendo, ¿no? Casi la gran mayoría tiene estudios transversales sobre prevalencia, que estos permiten calcular la prevalencia de la enfermedad y los factores de riesgo. Es decir, en una población hay gente que se enferma y no se enferma. ¿Por qué unos se enferman y otros no se enferman? No solamente porque existe el microbio o la bacteria o el virus,
que es el agente. También dependen los factores del huésped, la edad, la raza, el sexo, enfermedades previas, pero también depende del ambiente, hacinamiento, eh, cocina con leña, humedad. Entonces, esa tríada epidemiológica que han visto en epidemiología, si hay una interrelación. Entonces, esa interrelación tiene que ver que quién se enferma, aquel que acumula más factores de riesgo que hace que te vuelva vulnerable. Entonces la enfermedad no es al azar. La enfermedad afecta a justamente estas personas de riesgo. Entonces, el transversal lo que hace es en un corte, que puede ser un día, puede ser una semana, puede ser 15 días, es un grupo en esa temporalidad, lo que hace es comparar esos problemas de enfermo, un enfermo, y qué factores contribuyen a enfermarse. Usualmente lo que hacemos es la población, que puede ser un colegio, puede ser la universidad, puede ser un instituto, ¿no? Puede ser una academia. Es una población determinada. Entonces, en esa población que es homogénea generalmente, vamos a ver que hay gente con evento o con enfermedad y sin enfermedad. Y eso va a generar factor de riesgo, con factor de riesgo y sin factor de riesgo. Al final lo que tenemos es una tabla tetracórica, ¿no? Que nos permite hacer la identificación de buscar las prevalencias. Usualmente estos temas son interesantes porque muchas veces tiene que ver con el muestreo y los sesgos de este estudio. Por eso que es importante, una de las cosas que muchos cometen error durante la tesis es decir, muestreo no probabilístico, no, muestreo no probabilístico. Y eso hace y desmerece este tipo de estudio porque acá sí necesitamos que tengan un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque eso fortalece la inferencia del estudio. Yo tengo un universo, saco una muestra con una fórmula, tengo que ver la cantidad, el tipo del diseño que voy a hacer para usar la fórmula, el poder estadístico que tengo para la detección de la enfermedad, que me baso en algunos casos con información previa, pero también viene el muestreo, ¿no? Es cómo selecciono a las personas de esa población. Eso es súper importante que tenemos que afinar este año en los estudios y también en los casos de inclusión, exclusión, ¿no? Que es las pérdidas que puede haber en el estudio. Y eso genera realmente una evidencia, una inferencia importante cuando se cumple con estas características. Entonces, en mi estudio transversal, yo tengo enfermos que podrían ser los casos expuestos o no expuestos y los no casos o sanos expuestos y no expuestos. Entonces, entre ellos que tengo enfermos y no enfermos. Y esa relación de enfermedad usualmente se llama razón de prevalencia. Como todo tipo epidemiológico, esta razón de prevalencia también tiene un intervalo, ¿no? Un intervalo inferior y un intervalo superior. Y que depende mucho también cuál es la nivel de confianza, ¿no? Que podemos tener 95, que es lo general, puede ser 99, puede ser 90, dependiendo mucho lo que el investigador está diseñando. Pero lo general es intervalo de confianza al 95%. Entonces, de esta razón de prevalencia, lo que nosotros vemos es los enfermos y expuestos, ¿no? Los expuestos del total, enfermos del total de expuestos sobre enfermos del total de no expuestos. Esa relación es razón de prevalencia que también podemos obtener en los ratios de prevalencia. Son otros valores que también se pueden usar, pero depende mucho de poder identificar estas características. Los valores del RP pueden cambiar, pueden ser igual a 1, significa que es indiferente, no hay relación. Cuando un RP es menor de 1, significa un factor de protección. Por ejemplo, tomar agua hervida, o un RP mayor de 1 significa riesgo, ¿no? Entonces, riesgo de enfermarse es mayor de 1. Y siempre se utilizan los niveles de confianza porque de estos va a depender la interpretación si es estadísticamente significativo o no ese RP. El RP solo no se puede leer, siempre necesitas un intervalo de confianza para ver esa relación estadística de si rechazamos o no rechazamos lo que estamos investigando.
Tiene ventajas y desventajas, son fáciles de ejecutar, son poco costosos, caracterizan la distribución con las variables, útiles para la planificación. Tiene limitaciones por sí mismo, estos estudios no generan causa-efecto. ¿Qué significa? Entonces yo no puedo hacer factores asociados, no podría ser con este método, esta metodología. Pueden ser factores relacionados. Hay una relación, sube, baja, pero no hay causa-efecto porque no sabemos muy bien. No son útiles para enfermedades raras ni de corta duración porque no podríamos, como no sabemos los espacios desde que se sana hasta de que se enferma y sana, si son muy cortos, probablemente cuando hagamos el corte transversal no lo vamos a encontrar ningún caso. O cuando son muy largas, vamos a encontrar que todos están enfermos y no habría mucha oportunidad de contrastar entre enfermos y sanos. Igual esta, muy parecido. Un ejemplo, por ejemplo, acá este es factores a la discontinuidad de lactancia materna en niños menores de 6 meses según ENDES de encuesta demográfica y salud familiar. Determinar factores asociados a la discontinuidad de lactancia materna en niños menores de 6 años en el Perú según la ENTES. Este estudio ya está, es una fuente secundaria, es transversal, analítico, observacional. La recolección de la información se realizó en la base de ENDES y con el programa SPSS versión 25 con el cálculo de análisis univariado, bivariado y multivariado. Se calculó las razones de prevalencia crudas y ajustadas con el nivel de significancia al 95%. Es decir, rechazamos la hipótesis nula cuando P es menor de 0.05 y por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna. Por ejemplo, este estudio que hacen ustedes, todas las variables tienen que identificar, ¿no es cierto? Acá ponen los valores y luego van a poner los RP crudos, intervalos de confianza y luego los ajustados. Esto permite de alguna manera ver las características que tiene en este caso la ENDES con lo que yo estoy buscando mi problema de investigación. Es importante siempre colocar, recuerden qué cosa, los intervalos de confianza, ¿no? Que son estadísticamente significativos, como el caso de ser pobre, vivir en la sierra, en la selva y estar no casado. Entonces, los factores asociados estadística y significativamente son el índice de riqueza, región natural y estado civil. Otro, por ejemplo, factores al requerimiento de rehabilitación por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos motorizados. Entonces, el objetivo de esto era analizar esos factores, ¿no? Requerimientos de rehabilitación de estos pacientes. Es un estudio transversal, retrospectivo, observacional. Se utilizó una base fuente secundaria que es el sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito. Igual se realiza la evaluación, ¿no? Aquí encontramos, eh, por ejemplo, las variables sexo del lesionado, tipo de accidente, ubicación del lesionado, tipo de vehículo ocasionante, los que requieren rehabilitación no requieren, y los valores de P, ¿no? Que tú puedes tener un primer momento para poder identificar. Luego con ese factores crudos haces ya los RP ajustados, que es un análisis multivariado, que es a donde todos debemos llegar en nuestros trabajos de tesis. Y acá ya hay un efecto, el multivariado es la suma de todas las variables con, ¿no es cierto?, la dependiente con la independiente, la variable. Entonces con eso yo hago un match y puedo determinar cómo interaccionan en esa linealidad el análisis multivariado. Conclusiones, la ubicación del pasajero, el vehículo ocasionante, motocar y presentar policontusiones probablemente son factores protectores estadísticamente significativos, es decir, tienen menos riesgo de requerir rehabilitación luego del accidente de tránsito. Entonces, eso hay que analizar, hay que ver las conclusiones, hay que determinar algunos factores, pero también esto está relacionado con su marco teórico en la parte de discusión, ¿no? El otro estudio que hemos visto son los ecológicos o, ¿no es cierto?, los relacionales, en el que se focalizan en la comparación de grupos en lugar de individuos, ¿no?
Son estudios incompletos en algunos casos porque emplean promedios grupales y los promedios son muchas veces engañosos, ¿no? Tú puedes decir que la pobreza está en 5%, pero encuentras que hay bastante pobreza 30 y otro que es 1. Entonces, esos promedios muchas veces no tienen una información clara de lo que es riesgo, sino que al poner un promedio, lo que genera es un enmascaramiento de la realidad. Estos también se llaman de correlación. La unidad de análisis no son los individuos, sino son las poblaciones o grupos de individuos. Y se describe el evento como en relación con factor de interés como la edad, el tiempo, los servicios de salud, consumo de alimentos, entre otros. Es importante que para usar este tipo de estudios ecológicos tienen una racionalidad, sobre todo en la simplicidad, que tiene que ver con los datos estadísticas vitales, mortalidad, natalidad, y que los países tengan una buena calidad del dato. Entonces, es un básico. El otro es evaluar múltiples niveles de exposición y que no se puedan tener datos individuales. En algunos casos también hay que ver con temas ecológicos, evaluar intervenciones comunitarias, otras inferencias multiniveles, dependiendo del contexto donde están desarrollando el estudio de investigación. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos ya la parte descriptiva. Ya tenemos los transversales, ¿no? Los descriptivos, ecológicos, pero ya queremos tener más información. Vamos a subir en la pirámide, ¿se acuerdan? Una escala más arriba. Y vamos a ver realmente riesgo. El riesgo implica la presencia de una característica o factor que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. Es decir, en esta escala, por ejemplo, ¿no? De factores de modificables para riesgo cardiovascular, tengo la glicemia normal, hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo, pero tengo otros que tienen más efecto, como la obesidad, inactividad física y dieta no saludable. Entonces, se dan cuenta que este riesgo depende mucho de esa cuantificación. Y para cuantificar un riesgo no existe un instrumento, sino existe un diseño epidemiológico que permite ver cuántas veces más ese factor, comparando con el sano y el enfermo, va a producir el daño que estamos buscando. ¿Cómo se mide el riesgo? Viendo la probabilidad de que ocurra una enfermedad o la muerte en una población. Puede ser medido en una sola población o comparado con otras poblaciones, según algún criterio que las diferencie. Entonces, acá tienen con la medida de asociación. La variable A, exposición, genera una variable B, que es enfermedad. Entonces, acá, estimar si existe una asociación, estimar la dirección de la asociación y estimar la magnitud de la asociación son importantes para poder identificar este tipo de diseño y sus características. Vamos a ver el primero, el que se inició, que va de la causa al efecto. Esto tiene que ver población con exposición y población sin exposición. ¿Mm? Los expuestos, hay gente que se va a enfermar y hay gente que no se va a enfermar. De los no expuestos, hay gente que se enferma, gente que no se enferma. Por ejemplo, quiero ver en la población de estudiantes de medicina la presencia de cáncer. Entonces, y yo sé que el tabaco produce cáncer. Entonces, tengo acá estudiantes de medicina que fuman, estudiantes de medicina que no fuman. Y les hago controles desde el primer día, ¿no? Placa radiográfica, algunos marcadores para enfermedad pulmonar. Y cada año yo les voy siguiendo, ¿no? Le hago placas, son personas que están sanas, no tienen ninguna enfermedad. Y luego veo quién de estos tiene cáncer de pulmón. Hay gente que fuma y tendrá, pero también hay gente que no fuma y tiene. Entonces, estas diferencias, ¿yo qué cosa veo? Comienzo a ver casos incidentes. Entonces, esto es un estudio de incidencia, ¿no es cierto? Que van apareciendo y los voy comprobando. Al final de mi estudio, yo tengo enfermos, sí o no, y expuestos y no expuestos.
Entonces, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué es mi estudio? Es, al final, ¿cuántos se enferman del total de expuestos? ¿Cuántos se enferman del total de expuestos? ¿Cuántos se enferman del total de no expuestos? ¿Ok? Entonces, bajo esas relaciones, A sobre A más B y C sobre C más D. Y esta relación de ambos, ¿no es cierto?, es lo que se llama riesgo relativo. Entonces, la corte es un grupo de personas, incluyendo expuestos y no expuestos, a ciertos factores de riesgo o características seguidas en el tiempo para evaluar la ocurrencia de una enfermedad, o también conocido como evento en los expuestos y no expuestos. Tenemos la corte y en el tiempo vemos un desenlace que puede ser la muerte, la enfermedad, la recaída o la recuperación. Importante para estudios de corte, seleccionar una muestra de la población. Son estudios de seguimiento de incidencia. Se inicia con personas sanas, es importante eso. Se especifican y miden variables de interés. Se sigue la evolución de toda la corte. Proporcionan mejor información sobre causa de la enfermedad. Precisan largos periodos de seguimiento e investigan efectos crónicos tardíos. Muy bien, diseño de estudio de corte tiene que ver mucho también con la direccionalidad, ¿no? Usualmente son hacia adelante, pero también hay cortes retrospectivas. O sea, hay algunas variantes que no vamos a ver como les comenté. Pues lo importante es ver que esas personas sin enfermedad, la exposición genera un desenlace y la no exposición también genera un desenlace. Lo importante, como este tipo de estudios, nosotros necesitamos acá una población y una muestra. Y esa muestra tiene que ver con el famoso intervalo de confianza, ¿no? Es el marcador importante que podemos nosotros utilizar. Entonces, la medida del corte, de la corte, se llama riesgo relativo. Es la tasa de incidencia entre grupo de expuestos sobre la tasa de incidencia del grupo de no expuestos. Entonces, como les comenté, los estudios epidemiológicos es importante siempre colocar el intervalo de confianza porque esto permite ver y orientar que nuestro dato que hemos encontrado esté en ese rango, ¿no? Entre el límite inferior y el límite superior. Igual que el anterior, cuando nuestro indicador, el RR, es igual a 1, no existe evidencia de asociación. Cuando el RR es menor de 1, es un factor de protección y cuando es mayor de 1, es un factor de riesgo o de aparición de daño. Los valores pueden ser, no necesariamente 1. Acá hay un cuadro que ustedes pueden ver. Esos valores y rangos pueden cambiar. Importante que los que están por encima de 1 son riesgo y por debajo de 1 son beneficios, ¿no? Mientras más cerca esté al cero, beneficio grande, mientras más lejos esté de la unidad, más grande será el riesgo del paciente. Entonces, usualmente estos cuadros, para cada exposición, como estos son varias exposiciones, pueden hacer varios de estos cuadros, ¿no? Sino que en el aplicativo informático, y esto sale ya solo de un clic. Entonces es, ¿cuántos se enfermaron? ¿Cuántos no se enfermaron? Y la exposición, ¿no? Este riesgo relativo, van a darse cuenta que es la incidencia de expuestos y no expuestos, y es cuántos se enferman de los expuestos sobre cuántos se enferman de los no expuestos. Por ejemplo, 853 mujeres estuvieron pasivamente expuestas al humo de tabaco durante la gestación y 1.600 no lo estuvieron. Y la asociación de bajo peso fue la siguiente, ¿no? Encontraron, por ejemplo, que habían 20 niños bajos de nacer que las madres habían fumado y 14 niños que no habían fumado.
En la exposición pasiva encontraron 833 y no 1606. ¿Ok? Entonces, con esa información, yo lo que tengo que sacar es mi riesgo relativo, ¿no? Usualmente esto es, digamos, un poco más sencillo. Se hacía de forma manual, pero ahora existen aplicativos informáticos, SPSS, STAT, EPIINFO, EPIDAT, que pueden sacar la información. En este caso es 2.73. Intervalo de confianza 1.38, 5.34. Por lo tanto, este intervalo es válido, ¿no? Esto es válido. ¿Y qué significaría? Que las gestantes expuestas a exposición pasiva de tabaco aumenta en 2.73 veces el riesgo de tener un recién nacido con bajo peso al nacer. Entonces, es importante porque esto implica hacer una medida de salud pública, ¿no? El tema de uso de fumar cigarrillos, sobre todo en lugares donde hay gestantes, para evitar estas complicaciones. Las ventajas: permite aprobar hipótesis de causalidad, establece directamente los grupos expuestos y no expuestos, establece la secuencia temporal de exposición y enfermedad, permiten investigar el efecto de exposiciones poco frecuentes que se dan, permite evaluar eventos múltiples asociados a una exposición, hay menos probabilidad de sesgos. Estos estudios son buenos, pero son muy complejos, son de larga duración, no son útiles para ver enfermedades de baja prevalencia, y los sesgos de información, si la identificación de la enfermedad puede ser influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto. El otro estudio son estudios de casos y controles, ¿no? Vamos a ver, el otro era hacia adelante, este digamos que es hacia atrás. Entonces, los casos son lo que vamos a investigar y comparamos con los controles. Podría ser como hicimos, ¿no? Cáncer de pulmón, casos; no cáncer de pulmón, controles. Y hacia atrás podemos poner fumar. Expuesto, fumar. No expuesto, no fumar. Entonces acá, como ven ustedes, en este caso, la dirección de la investigación va de la población hacia atrás, buscando casos y controles, y vemos la exposición. Estos factores de exposición son los que también nosotros encontramos con la búsqueda bibliográfica o la revisión que tenemos que hacer en el marco teórico. Por ejemplo, si yo sé que en la UCI de Vitarte llegan pacientes de COVID, ¿por qué en la UCI hay gente que se muere y hay gente que no se muere? No todos se mueren en la UCI. Entonces, los casos: personas en la UCI que entran por COVID y se mueren, y los controles son personas que entran a la UCI por COVID y no se mueren. Y voy a traer factores, por ejemplo, saturación de oxígeno menor de 40 es la exposición. La no exposición, saturación de oxígeno mayor de 40. Entonces, lo que estoy buscando es ver que si la saturación es un criterio, puede ser la saturación, la edad, puede ser el sexo, si tiene diabetes, hipertensión. Entonces, se dan cuenta, yo voy buscando varias exposiciones, varios factores para poder identificar. Entonces, lo que hacemos acá es usualmente, ¿no?, en la población, identificar los casos, los controles. Muchas veces ese tipo de estudios, los casos es más fácil de encontrar. Los controles a veces es mucho más complicado, porque la idea también es aparearlo por edad y por sexo para tener una mayor relación cuando hago mi análisis. Generalmente son muy rápidos y menos costosos que los de corte. Es útil para el estudio de enfermedades con largos periodos de inducción, no necesario para esperar durante mucho tiempo, requiere del menor número de sujetos y en quienes se puede profundizar. Un tema importante que es casi pregunta de residentado: ¿cuál es el estudio que se usa para medir utilidades, para medir, perdón, enfermedades raras?
Y este estudio se llama estudio de casos y controles, ¿no? Una pregunta muy frecuente en internado. Acá no es necesario esperar largos periodos de tiempo para que la persona desarrolle la enfermedad. Evalúan múltiples factores a la vez, como tabaquismo, como dieta, actividad física, hipertensión, de manera que tienes información rica para analizar, ¿ok? La población en riesgo a menudo no está definida, que llamamos nosotros adherencia a la corte. No se pueden calcular medidas de frecuencia, prevalencia, porque como es hacia atrás, ya no veo casos nuevos, entonces no tengo esa información. Es un símil que hacemos con la gráfica, pero no puedo identificar incidencia. Y pueden existir algo de memoria y selección, ¿no? Cuando te pregunto hacia atrás, no va a recordar ciertos aspectos y lo cual va a sesgar lo que estoy pensando. No se pueden tampoco calcular medidas de frecuencia, incidencia, prevalencia, a menos que se conozcan las fracciones muestrales. Entonces, para este caso, tenemos caso, control, o sea, enfermedad y no enfermedad, y la exposición, ¿no? Expuestos y si expuestos. Tenemos esta tabla 2 por 2 y con eso tenemos la información que pedimos. Igual, si tenemos un OR igual a 1, significa que no tiene ningún valor. Un OR mayor de 1 es protección y el OR mayor de 1 es riesgo. Muy bien, entonces para terminar, vamos a algunos ejemplos de algunas tesis de sus compañeros que han hecho. Factores de riesgo asociados a multiresistencia bacteriana en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Determinar los factores de riesgo asociados a la infección por bacterias multiresistentes en el hospital. Material y métodos. Se realizó un estudio observacional analítico de casos y controles. Se usaron 180 historias clínicas de los pacientes hospitalizados con infección bacteriana, de los cuales 90 con infección por bacterias multiresistentes y 90 con infección por bacterias no multiresistentes. O sea, se separó en dos grupos, ¿no? Para luego yo poder comparar. Este número me da la fórmula. Por ejemplo, la calculadora de la universidad, del INDICIT, tiene ya cuántos son, ¿no es cierto?, casos, cuántos controles, para poder diferenciar estas características que estamos analizando. Definición de caso, paciente con diagnóstico clínico y microbiológico. Definición de control, paciente con diagnóstico pero no multiresistente. Eh, el tamaño muestral, como acá le he visto con más detalle, se aplica con un EPIDAD, por ejemplo, encontramos nivel de confianza, tenemos un OR estimado para poder determinar el daño y al final tenemos la información de, son 120 casos, 120 controles. La muestra, datos, proporción de casos expuestos, infección por bacteria multiresistente con hipertensión, proporción de controles expuestos, odds ratio a detectar, número de controles y nivel de confianza. Entonces acá organizamos por casos y controles y las variables y comenzamos a poner primero esa diferencia. Estamos tratando de comparar los casos y los controles para ver esas características. Por ejemplo, si hay mortalidad hospitalaria, si hay estancia hospitalaria, el tipo de muestra, acceso, cerebro, esputo, fístula, ¿no? Y la presencia de los agentes bacterianos. Luego, con esa información podemos tener un OR crudo, igual, ¿no?, que el otro estudio de la razón de prevalencia y un OR ajustado con un intervalo de confianza. El OR ajustado es el que da mayor información de poder certificar de forma adecuada. Ahora, la conclusión en este caso, la enfermedad renal crónica, la hospitalización previa y la terapia antibiótica previa al evento son factores de riesgo para adquirir una infección por bacterias multiresistentes. Otro ejemplo, factores asociados
a complicaciones posquirúrgicas en pacientes adolescentes operados por apendicitis aguda. Entonces acá es determinar los factores de riesgo asociados a complicaciones posquirúrgicas con apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos un estudio observacional, cuantitativo, analítico y de casos y controles. Colocamos inclusión, exclusión. Entonces acá estamos evaluando quiénes son los controles, quiénes son los casos, los criterios de inclusión, dónde están, y la exclusión para evitar cualquier confusión cuando hagamos el análisis. En este caso, estoy extrayendo una muestra en la calculadora del INICID. Ustedes pueden identificar para casos y controles, tienen que poner la frecuencia de exposición entre los controles, que para eso utilizan un documento previo que les avale el loss ratio previsto, el nivel de confianza, el estadístico, son los que ustedes van trabajando y ya tienen la información de cuántos controles y cuántos casos tienen que comparar para hacer la investigación. En este caso fueron 54 casos y 108 controles. Entonces, en esta perspectiva, los controles y los casos pueden ser de caso a control de 1 a 1, puede ser de 1 a 2 o puede ser de 1 a 3 los casos y controles. Según la bibliografía, se sugiere que lo máximo sea de 1 a 3, porque si usamos de 1 a 4, ya no va a haber ninguna diferencia en magnitud en esa cantidad. Entonces se reduce mucho la población cuando hago la comparación de 1 a 3, que sería el ideal. En este caso, igual casos y controles, acá tengo mis variables que están dicotomizadas, tengo sexo, masculino, hombre, fiebre, tiempo de enfermedad, tiempo preoperatoria, ¿no? Y esos valores yo los voy identificando y voy detectando y voy comparando. Al final, igual siempre tengo que hacer un OR crudo y luego un OR ajustado que me permita una mejor evaluación del proceso. En este caso, las variables sexo, apendicitis, fiebre, antibiótico terapia, tiempo de enfermedad, tiempo preoperatorio, técnica quirúrgica, estadio anatomopatológico, ¿no es cierto? Son variables que utilizamos en el estudio. Y ahí tenemos los OR crudos y luego los OR ajustados, ¿no? Y con esa información luego yo puedo ya identificar con mi intervalo de confianza, a ver si es estadísticamente significativa, y con eso ya concluiría que mis hipótesis alternas son las que voy a utilizar para generar nueva evidencia. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la primera parte de estudios epidemiológicos que tienen que ver cómo diseñar el estudio, tiene que ver con la pregunta de investigación, con las variables, con las dimensiones, con el instrumento, tiene que ver con la factibilidad, viabilidad, recolección de datos, tema económico, ¿no? Ir pensando qué van a hacer para poder un poco ya esbozar la metodología que van a estar diseñando en sus trabajos que tienen que presentar al final del curso que estamos llevando. Asimismo, es importante ver que los estudios epidemiológicos, lo importante acá tiene que ver mucho con la famosa pregunta PECO o PICO, ¿no? La población, la intervención, pero que es muy importante el comparador. Si ustedes no saben con quién comparar, no van a poder hacer ningún análisis. Por más que quieran, no van a poder avanzar porque no tienen la información adecuada. Entonces es muy importante en este contexto. Muy bien, entonces con eso tenemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias y estaremos repasando esto en la unidad correspondiente de lo que son diseños epidemiológicos. Muchas gracias.